metabólicas. Para el que todavía sigue anotando en números romanos tipo 1 y tipo 2, no se ha actualizado del todo. Actualmente es tipo 1. Y en el caso de otros tipos específicos, también le podemos decir secundaria o asociada. Y algunos están sugiriendo que se le denomine tipo 3, pero todavía no hay un consenso generalizado. Si se dan cuenta, la diabetes gestacional o mellitus gestacional es un grupo completamente diferente a la diabetes tipo 2, que si bien es cierto, las características no son tan intensas como cuando falta la insulina en los diabéticos tipo 1, las características clínicas, los criterios bioquímicos de diagnóstico son completamente diferentes, al menos a la diabetes tipo 2, tipo 1 y otros tipos específicos. Estos estados clasificatorios de diabetes son única y exclusivamente estados intermedios en donde bioquímicamente no podemos etiquetarlos como diabéticos. Son condiciones en donde todavía hay producción de insulina, tal vez de forma no eficaz, y por lo tanto no da manifestaciones francas ni tampoco bioquímicas. Esos estados intermedios es la denominada glucosa alterada en ayuno, que la mayoría de las veces está por arriba de 110, pero sin rebasar los 126. Y el otro estado intermedio es la tolerancia anormal a la glucosa, antes denominada intolerancia. Los gringos le están denominando prediabetes, pero como ustedes observarán, ellos son muy dados a todo mundo ponerle prehipertensión, prexíncope, etcétera, etcétera. Para los europeos que también tienen una buena investigación acerca de diabetes, no están de acuerdo en que se denomine a la tolerancia normal a la glucosa como prediabetes, porque no es un 100% el que a cabo de los años se van a volver finalmente diabéticos. Estadísticamente hablando, la tolerancia normal a la glucosa al cabo de 10 o 15 años puede hasta un 60% expresar diabetes ya de forma definitiva. Entonces no es el 100% como tal. Por otra parte, el inmediatamente decirles, ¿es usted prediabético? Los pone a los pacientes en un estado depresivo, posiblemente sí vayan a obedecer en cuanto a los lineamientos de ejercicio y dieta, pero siempre van a estar cargando esa denominación que es prediabético y prediabético. Y por otra parte, hay muchos médicos que a pesar de que ese estado no es finalmente diabetes, inmediatamente les dan fármacos orales, principalmente la metformina. Si de por sí, como veremos en el diabético tipo 2, en el cual ya está definido por los criterios de laboratorio, pero tienen las metas de control, no es necesario dar ningún fármaco. Con la dieta y el ejercicio es suficiente. Con mayor razón en aquellos estados intermedios o que todavía bioquímicamente no pueden definirse como diabéticos. Entonces no hay que confundir esos estados intermedios. Y recuerden que la tolerancia anormal a la glucosa antes se denominaba intolerancia a la glucosa. El término intolerancia no es del todo adecuado debido a que los españoles, que son los que nos dieron el lenguaje, consideran que in es dentro de la tolerancia. Entonces es mejor decir, el paciente es poco tolerante, nada tolerante o muy bien tolerante. Pero el término tolerancia no existe en el castellano. Denme 2 minutitos, me está diciendo algo el subdirector por mensaje.
Gracias. La diabetes tipo 1 le sigue en frecuencia a la diabetes tipo 2. En ese aspecto, los individuos, hasta un 80% se altera su estado inmunológico y hay daño de forma dirigida a las células productoras de insulina. Esto tiene que ver cuando estemos revisando la fisiopatología de la diabetes tipo 1 en un estado inmunológico alterado. ¿Qué significa? Que debido principalmente a infecciones repetitivas, a la larga se generan autoanticuerpos que van de forma directa a las células pancreáticas. Hasta un 80% debemos de considerar esa posibilidad. Por eso es conveniente cuando estemos en el historial clínico preguntar a los familiares, en este caso a la mamá o al papá, si esa persona estuvo de forma frecuente infectándose de vías respiratorias durante la infancia. Eso finalmente puede ocasionar que se generen esos autoanticuerpos. Y el otro porcentaje, entre 15 a 20% aproximadamente, aunque investiguemos si hubo infecciones repetitivas, no lo va a haber. Por eso lo podríamos etiquetar como de causa idiopática. Hay varios picos de presentación en la diabetes tipo 1, como también lo veremos más adelante. Por ejemplo, de 4 a 6, de 12 a 14, y el pico menos frecuente, pero sí probable, es de 50 a 60 años. Entonces, en ese aspecto, el 15 al 20% caería en ese grupo de edad, porque aunque no tengan historial de infecciones repetitivas, finalmente hacen destrucción selectiva de las células pancreáticas. Entonces, recuerden, hasta un 80% de todos los diabéticos tipo 1 tiene que ver con la inmunidad que se les altera. En el caso de la diabetes tipo 2, hay varias condiciones fisiopatológicas que pueden ocurrir. Hasta un 70-80% tiene que ver mucho con el sobrepeso y o la obesidad. En estos individuos, y más para cuando desarrollan obesidad de predominio abdominal o intestinal, se generan adipocitos que favorecen adipocinas que interfieren con la actividad biológica de la insulina. Esas adipocinas se han investigado a últimas fechas y por eso la piedra angular en estos individuos es darles fármacos que puedan modificar esa expresión, como las biguanidas, en el caso de México la metformina, y o las tiazolidinionas que van a modificar esa expresión. Entonces, el mayor número de casos, hasta un 70-80%, corresponde al fenómeno de resistencia, pero recuerden que esta resistencia es resistencia secundaria, la mayoría de las veces mediada por el tejido adiposo que están teniendo estos individuos. Las resistencias primarias, como lo vimos en la introducción a la endocrinología, principalmente tienen que ver de forma idiopática con la formación de autoanticuerpos en contra de los receptores o en contra de la misma insulina. En estos casos de resistencia secundaria, la obesidad juega un papel muy importante. La otra condición es que exista agotamiento celular. Por eso la situación que decían las abuelitas o las personas de edad avanzadas de recomendarnos de que no comamos muchos dulces porque nos podemos volver diabéticos, tiene mucha razón. Si un individuo está sometido de forma continua a carbohidratos o a exceso de carbohidratos, finalmente puede haber agotamiento celular. Por eso, epidemiológicamente hablando, los países en vías de desarrollo y más aquellos que utilizan en su dieta carbohidratos en exceso, como la India, pueden hasta duplicar o más del doble al cabo de los años en cuanto a su población tener ya diabetes tipo 2. Y la otra condición es que tengan un defecto para liberar insulina, ya sea en la fase 1, que es la insulina encargada de mantener la normoglucemia entre 70 a 100 o 110 de acuerdo a algunos laboratorios, o que tengan defectos en la liberación fase 2, que también se le llama en respuesta al incremento de la glucosa.
Estos individuos, por ejemplo, a diferencia de los obesos, tienden a ser delgados, igual para cuando hay deficiencias ya en la producción de insulina. Y en ellos se van a beneficiar con los secretagogos, con fármacos como las sulfonilureas, para asemejar o suplir la función fase 1 y las metilglidinas para suplir la función fase 2 o en respuesta al incremento. Tanto los que ya tienen deficiencia de la insulina como alteradas la liberación, ya sea en la fase 1 o fase 2, tienden a ser delgados. Ese es el resto de la población, a diferencia de los 70-80% que tienen sobrepeso o son obesos. Pero también en el mismo paciente diabético tipo 2 puede haber una mezcla de cualquiera de estas condiciones. Y es de ahí que actualmente los laboratorios están haciendo fármacos precisamente para incidir en ese aspecto en el tratamiento. Si, por ejemplo, en los que tienen relativa deficiencia de insulina es demasiado importante, a veces hasta de más del 70% en la producción que se encuentra dañada, ahí no va a haber más remedio que utilizar la insulina. O se pueden intentar los secretagogos, como hemos comentado, la misma sulfonilureas o las metilglidinas. Entonces sí, es necesario que recuerden que hay estas tres condiciones, pueden ser de forma individual o una mezcla inclusive de las cuatro condiciones. Defectos en la fase 1 más fase 2, ya cierta disminución en la producción y que al tener sobrepeso u obesidad también tengan ese fenómeno. Por eso es importante que clínicamente para cuando nos vayamos a enfocar en el tratamiento, demos el fármaco que pudiera incidir de forma más directa o más exacta. Los otros casos de diabetes que también se clasifican como otros tipos específicos o diabetes secundaria o asociada, observarán que son muchos, pero afortunadamente es la minoría de los casos. Y hay condiciones inclusive demasiado raras, poco frecuentes. Este grupo de pacientes antes se les denominaba tipo MODY, por las siglas en inglés de Maturity Onset Diabetes Young. Son individuos que van a generar la diabetes del adulto en etapas jóvenes, por eso es las abreviaturas en ese sentido. Se ha observado una alteración bien delimitada en las diferentes modalidades. Y considerando que los cromosomas que se afectan son los responsables de dar las manifestaciones, actualmente ya no se considera nombrarlas como tipo MODY. Ahora de forma más directa o específica, alteraciones debidas a defectos genéticos de la función de la célula beta. Y por ejemplo, si hay alterado el cromosoma 12, se va a afectar el factor hepatocítico nuclear, lo que ocasiona que estos individuos, por ejemplo, tengan liberación de glucosa predominantemente en la noche. Los que se afectan en el cromosoma 7, finalmente tienen una glucosinasa que no les favorece que se inicie el proceso de la glucólisis aerobia de forma óptima y por lo tanto los niveles de glucosa están elevados. El que tiene, por ejemplo, alterado el cromosoma 20, este otro factor hepatocítico nuclear, denominado 4A, hace que no solamente en la madrugada estén incrementados los niveles de glucosa, sino también durante la mañana o la tarde. Afortunadamente, este grupo de pacientes mediados genéticamente responden muy bien a la dieta y a las biguanidas. A la metformina es uno de los fármacos que debiéramos de considerar cuando encontremos estas alteraciones. Otra de las características para con estos individuos es que es herencia autosómica dominante. ¿Qué significa? Que si la mamá o el papá tuvo esta alteración, todos los hijos la van a tener y esos hijos, cuando tengan hijos, también la van a expresar en ese aspecto. En ellos vale la pena hacer un árbol genealógico y se observará que los papás, uno de ellos, los abuelos de parte de ese padre,
los bisabuelos, etcétera, etcétera, van a tener esta alteración. Y regularmente son individuos por abajo de los 30 años, pero que responden a dieta y a la metformina. Por eso antes se les llamaba tipo MODY. No es tan frecuente esta alteración. Yo al cabo de 25 años solamente he tenido 2 pacientes en el transcurso de la práctica institucional. Las otras alteraciones es por defectos genéticos, pero en la acción de la insulina. Son alteraciones también mediadas genéticamente, poco frecuentes, en donde se establecen insulinas de forma anormal, haciendo que no puedan interactuar principalmente con los receptores en las células blanco. Hay un tipo de resistencia que se puede originar principalmente por la formación de andrógenos en exceso. Esa alteración mediada por andrógenos se le ha denominado resistencia tipo A insulínica. Es bien establecido el mecanismo por el cual las pacientes con enfermedad poliquística ovárica o también denominado síndrome de Stein-Leventhal pueden tener esta alteración. En estas mujeres, recordemos que todas las mujeres producen andrógenos mínimamente en el ovario y un poquito más en las glándulas suprarrenales. Y cuando hay quistes ováricos, esos ovarios producen mayor cantidad de andrógenos, lo que ocasiona esa resistencia denominada tipo A. Afortunadamente, las biguanidas, también la metformina, puede ser el tratamiento para estas personas. El lepercaunismo es una alteración genética mediada por algunos rasgos clínicos, principalmente hacen facies de lobo, por eso el nombre de lepercaunismo, y favorece la formación de insulina anormal. Es poco frecuente esta condición. A veces se confunde con la misma lepra, que da una facie muy similar, pero aquí el defecto es definitivamente la expresión en cuanto a diabetes. Y aquí tenemos que denominarlos diabéticos secundarios o asociados a leprecaunismo. En el síndrome de Ransom-Mendenhall son individuos de estatura corta, con tendencia a la obesidad abdominal y también favorecen insulinas anómalas. Dependiendo del grado en ambas condiciones, el hipercaunismo, el síndrome de Rabson o inclusive en la misma diabetes hipoatrófica, va a existir dependencia o no con insulina exógena. En la diabetes lipoatrófica, por ejemplo, esas insulinas que están produciendo no logran hacer el efecto anabólico a nivel del tejido adiposo. Y por eso algunas zonas del tejido celular subcutáneo o inclusive de la misma grasa corporal muestra una atrofia de forma evidente. Entonces ustedes observarán en estos individuos zonas hundidas, por decirlo así, de la grasa debido a ese efecto anormal. Al menos el hipercaunismo, el síndrome de Rabson-Mendenhall y la diabetes lipoatrófica se requiere de insulinas de forma exógena. Son condiciones poco frecuentes, pero probables en el transcurso de que ustedes vayan a valorar a este tipo de personas. Y hay algunas otras condiciones también mediadas genéticamente, pero mucho menos frecuentes. De todas las alteraciones que conlleva a que exprese finalmente diabetes secundaria o asociada, están las enfermedades pancreáticas. Recordemos que el páncreas no solamente sintetiza insulina, glucagón, somatostatina, sino también enzimas para completar la digestión, llámese amilasa, lipasa, proteasas. Para cuando se inflama, estas se liberan y empiezan a destruir el tejido sano, tanto peripancreático como en el mismo páncreas. Por eso de todas estas alteraciones, la pancreatitis, ya sea por hipertrigliceridemia, por etilismo, que es muy frecuente en México, por la presencia de un lito que tape la salida a nivel del Wilson, o condiciones menos frecuentes como parásitos, como el ascaris, como la uncinaria, como el decator, que pueden ser
migratorias y también alojarse en este conducto. Va a depender el daño que ocasiona la gravedad de la destrucción tisular para que estos individuos tengan inclusive la necesidad de usar insulina. En el caso del páncreas, recordemos que la cabeza y el cuerpo principalmente producen insulina. Hay mayor número de células productoras, por eso si la pancreatitis afecta a esas regiones, principalmente el cuerpo, es muy probable que se requiera de insulina para el control diabético. Entonces, la pancreatitis es como causa fundamental o más frecuente. Si alguna persona por traumatismo o por daño de cualquier otra índole tiene que ser removido el páncreas, de igual forma, si esas regiones son removidas, va a darse el caso. Hay datos clínicos, por ejemplo, de pensar en la posibilidad de diabetes asociada a cáncer en aquellos individuos que han disminuido su peso corporal, que tienen dolor en epigastrio de forma crónica, con irradiación hacia la espalda y que tienen niveles elevados de glucosa. Se supone que en esos individuos, en un 50-60%, hay que pensar en cáncer de la cabeza del páncreas, que es mucho más frecuente en ese aspecto, hasta no descartar lo contrario. O sea, dolor en epigastrio con irradiación hacia la espalda, disminución de peso y niveles alterados de glucosa, pensemos en esa posibilidad. Los pacientes con fibrosis quística no solamente se les afectan las glándulas sudoríparas, sino también algunas otras glándulas, incluyendo el páncreas. Son individuos que difícilmente después de los 40 años sobrevive, pero en el caso de que haya una destrucción importante, ellos tienden a requerir de insulina. Entonces, no solamente se ve afectado muchas glándulas, sino también a nivel pancreático puede darse el caso. La hemocromatosis, doctor, sí. Perdón que lo interrumpa. Lo del que dijo de cáncer era dolor en epigastrio con irradiación espalda. Sí. ¿Eran 3 niveles alterados de qué? Disminución de peso corporal y niveles alterados de glucosa, ya en rangos de diabetes. Si hay esas 3 manifestaciones, aunque pueden ser otras causas, piensen en cáncer de cabeza de páncreas, que es el más frecuente. También en el cuerpo, pero a pesar de que no está en el cuerpo y más en la cabeza, tiende a favorecer la diabetes secundaria o asociada a neoplasia maligna. ¿Sí? ¿Alguien ha oído la hemocromatosis? ¿En qué consiste la hemocromatosis? A ver, Camila Yamanaka. Ya se nos fue Camila Yamanaka. No, doctor, es que me comenta que luego se le va el internet y se le regresa desde, así está desde la mañana. Ok. ¿Alguien ha escuchado gracias, hemocromatosis? Es el acúmulo anormal de hierro, ya sea primario por causa de déficit genético de una enzima o adquirida. La causa más frecuente y que ha disminuido afortunadamente es por transfusión en pacientes que no tienen pérdidas de sangre. Antes de que se pudiera obtener la eritropoyetina en forma recombinante, esos pacientes tenían que ser transfundidos. Del paciente con enfermedad renal crónica, ahí no están perdiendo sangre, por lo tanto no pierden hierro, pero con un hematócrito igual o menor a 25, ideal es que ustedes indiquen sangre, porque de aquí a que le dan hematínicos o la misma eritropoyetina, va a tardar hasta 2 a 3 meses inclusive en reponer esos eritrocitos que están bajos. Entonces, la única alternativa antes de la eritropoyetina era estar transfundiéndolos de forma continua. Cada concentrado eritrocítico conlleva a 300 miligramos de hierro libre, de hierro directo hacia la sangre. Es una sobrecarga de hierro bastante considerable, bastante elevada. A veces decimos,
los requerimientos de hierro en la dieta es de 100 a 200 miligramos, 100 en el hombre, 200 en la mujer. Pero ese hierro que comemos está en forma férrica. Cuando entra al estómago y se transforma por la acidez del estómago, se transforma en ferroso. Y no todo ese hierro se va a absorber. En cambio, en un concentrado eritrocítico son 300 miligramos directos a la sangre. Y si en esos pacientes no hay pérdidas hemáticas, eso conlleva a una sobrecarga de hierro. La mayoría del daño que ocurre es a nivel del hígado, pueden condicionar cirrosis. Finalmente, el páncreas también acumula hierro y destruye a las células productoras. El corazón también. Esos pacientes pueden caer inclusive en insuficiencia cardíaca por el acúmulo anormal a nivel miocárdico. Entonces, mucho ojo por las transfusiones más indiscriminadas. Lo ideal es tratar de programarlas o posteriormente dar un quelante, la desferriosamida, para eliminar el exceso de hierro. La pancreatopatía fibrocalculosa es poco frecuente, como su nombre lo dice, por depósitos anormales de calcio, van generando cálculos en la totalidad del páncreas y finalmente también se dañan las células productoras. Es una condición afortunadamente no frecuente, pero también probable para cuando no existen algunas otras alteraciones que hayan originado la destrucción del páncreas y algunas otras situaciones poco frecuentes. Si una persona no se conocía con diabetes y empieza a tener rasgos clínicos de endocrinopatías, esa puede ser la causa de diabetes. El exceso de hormona del crecimiento, recordemos que tiene un efecto anabólico, por eso nos hace crecer, incrementa un poco la masa muscular, y en el caso de la población pediátrica adolescente, mientras no se cierren los centros beneficiarios, vamos a estar creciendo. Por eso es anabólica. Pero su efecto catabólico está en relación a favorecer la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis es la formación de glucosa ante los sustratos no carbohidratos, como lo son los ácidos grasos. Y también en la población que ya aún todavía no se cierra, en el gigantismo, puede haber niveles de glucosa como de diabético, ¿sí? 2 o más por arriba de 126, pero se expresa a cifras más intensas, más elevadas, definitivamente en la acromegalia. Se ha observado, comparando las hipófisis de los que tienen o tuvieron gigantismo contra los que tienen acromegalia, en donde ya se cerraron los centros epifisiarios, que hay mayor producción de esta hormona que en el gigantismo. Y por eso es más frecuente la diabetes en el paciente con acromegalia. Pero obviamente vamos a encontrar el prognatismo, los dedos ensanchados, el que esté cambiando cada rato de zapato por el crecimiento del pie. Y eso nos hace pensar en que la diabetes sea secundaria a esta alteración. En el síndrome de Cushing, recordemos, es hipercortisolismo primario, ya sea por hiperplasia suprarrenal, algún adenoma, alguna neoplasia maligna que esté favoreciendo la producción de cortisol de forma excesiva. Entonces, el síndrome de Cushing es el hipercortisolismo primario, a diferencia de la enfermedad de Cushing, que es un exceso de ACTH. También se puede dar el caso en la enfermedad de Cushing, pero en menor intensidad. Toda vez la liberación del hipercortisolismo primario favorece que el cortisol exceda la compensación que ocurre con la misma insulina. Recordemos que cualquiera de estas personas que empieza con endocrinopatías va a tratar en las primeras días, semanas, meses y por qué no hasta en años de compensar o corregir las elevaciones con la insulina. Pero finalmente prevalece la liberación de estas hormonas contrarreguladoras manifestándose la alteración.
Los glucagonomas son más frecuentes en el páncreas definitivamente, pero también pueden estar en cualquier parte, principalmente a nivel del intestino. Si ustedes detectan a un paciente con diabetes de difícil control, que previamente no tenía ningún factor de riesgo para pensar en diabetes tipo 2 y mucho menos en diabético tipo 1, piensen en la posibilidad de glucagonoma. Ahí valdría la pena medir los niveles séricos de glucagón y además una tomografía con emisión de positrones para ver si hay células sospechosas de esta neoformación. En el feocromocitoma son neoplasias benignas cromatoafines, por eso se tiñen de color café. Por eso feo significa café, cromocitoma, que son cromatofines. Estas neoplasias también están a nivel del páncreas o su variedad fuera del páncreas es el paraganglioma. Recordemos que todas las catecolaminas, llámese noradrenalina, adrenalina, norepinefrina, tienen también poder gluconeogénico y por lo tanto un exceso de ellas, además de hipertensión, va a favorecer diabetes asociada o secundaria. Entonces son individuos que cuando se hipertensan es por ciclos y tienen descarga adrenérgica, que representa que van a tener diaforesis, van a tener taquicardia o palpitaciones, van a estar ansiosos y eso nos puede hacer sospechar de feocromocitoma. En el hipertiroidismo de cualquier variedad, pero principalmente el primario, en donde es también mayor la cantidad de esta hormona, aunque no es contrarreguladora directamente como el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento, también activa a la lipasa liberando ácidos grasos y estos que se oxiden. También favorece en cierta medida la gluconeogénesis. Por otra parte, al incrementar el metabolismo energético, hace uso de los carbohidratos o la reserva de carbohidratos, alterando los niveles de glucosa. Los tumores que liberan somatostatina o somatostinomas son poco frecuentes, pero recuerden que la somatostatina también se le llama inhibina. Inhibe a la hormona del crecimiento, pero también a la misma insulina. Entonces, al no haber un efecto favorable de la insulina en esos pacientes, también tienden a tener diabetes, obviamente secundaria al somatostatina. Y la aldosterona, aunque es mineralcorticoide hasta en un 90% a diferencia del cortisol, comparte ese núcleo primordial esteroideo del cortisol para también tener efecto gluconeogénico. Además, estos individuos de tener hipertensión, tendencia a la hipocalemia y a la hipernatremia, también tienen niveles alterados de glucosa. Todos estos individuos van a tener esos rasgos clínicos en los cuales podemos hasta cierto grado decir que puede ser esa la posibilidad. En el caso de que exista un paciente diabético ya previamente, llámese tipo 1 o tipo 2 que no logra controlarse de forma adecuada y o que ya tiene más de 200 unidades de insulina en el tratamiento, piensen y tienen que descartar cualquiera de estas alteraciones endocrinológicas, por favor. Estas sustancias, llámese tóxicas o farmacológicas, todas y cada una de ellas tienen la propiedad de favorecer la gluconeogénesis. El Bacor no es fármaco, es un pesticida que es demasiado eficaz, barre con muchas plagas, pero desafortunadamente es muy tóxico. Si el que lo está usando no usa el traje adecuado, puede absorberse e ir a dañar de forma selectiva a las células pancreáticas beta. Ya la OMS desde hace muchos años lo prohibió y aún así en algunas regiones de Chiapas y Latinoamérica se sigue utilizando por la eficacia, pero es demasiado tóxico.
La pentamidina es el segundo fármaco de elección para el Pneumocystis jirovesi. Si no responden a las sulfas, se les puede dar este fármaco, pero también hay que estar vigilando los niveles de glucosa por ese motivo. El ácido nicotínico es demasiado bueno para incrementar las lipoproteínas de alta densidad, pero desafortunadamente tiene ese efecto. También valdría la pena no indicarlo en los pacientes diabéticos porque los pueden descontrolar. Y como ya han salido estatinas más potentes, por decirlo así, cada vez ha caído en desuso, pero puede ser que algún médico todavía lo siga indicando. Los glucocorticoides sintéticos, llámese prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona, como son derivados o sintéticos del cortisol, son los que mayormente van a incrementar los niveles de glucosa. La prednisona, por ejemplo, en la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, en donde se utilizan dosis mínimas necesarias, entre 5 a 10 miligramos, posiblemente no alteren el nivel de glucosa, pero dosis mayor de 20 miligramos al día, es probable que sí, inclusive tengamos que dar tratamiento con insulina, porque si damos fármacos para con estas personas, el efecto de estas sustancias es mayor a la eficacia o al efecto de fármacos orales. Afortunadamente, una vez que se interrumpen todos estos medicamentos, en especial los corticoides sintéticos, regresa a la normalidad esa persona. También el exceso de hormona tiroidea, la levotiroxina, si ustedes sobredosifican, puede alterar el nivel de glucosa aún en rangos de diabetes sin ser el paciente como tal. Entonces, por eso se requiere de un monitoreo bioquímico cada 3 o cada 6 meses de pruebas tiroideas para ver qué tan suprimida está la TSH, lo que nos indicaría que estamos sobredosificando. El diazóxido es un fármaco bastante eficaz para el control tensional. Si no tuvieran, por ejemplo, nitroprusiato o nitroglicerina, el diazóxido se puede utilizar. El inconveniente es que retiene mucho sodio, puede dar hipertensión de rebote y también favorecer la gluconeogénesis con descontrol glucémico, pero es también eficaz para las emergencias hipertensivas. Los agonistas beta-adrenérgicos o simplemente beta-agonistas, nada más como así se les conoce, llámese salbutamol, albuterol, formoterol, y principalmente todos esos de vida media corta, por unirse a los receptores beta, favorecen la actividad de estas sustancias, de las catecolaminas, y por lo tanto favorecen el descontrol diabético o rangos como para pensar en diabetes asociados a estas sustancias. Las tiazidas son muy buenos medicamentos para el combate de la hipertensión, porque tienen una vida media de 12 a 24 horas, que es bastante cómodo para darlas en monodosis. La desventaja es que eliminan mucho potasio, a veces en algunas personas susceptibles sodio, por eso hay que estar vigilando esas dos condiciones, y también favorece la gluconeogénesis. Ideal en el diabético ya conocido, evitemos el uso porque así se pueden descontrolar. O en aquel que no tenía los criterios de diabetes, puede darse el caso. Acuérdense que está la hidroclorotiazida y la clortalidona como más usadas, y todavía los médicos familiares y muchos médicos generales por la eficacia la siguen utilizando. El dilantin es un fármaco contra el toxoplasma, al igual que la tindamicina, es bastante eficaz para este patógeno, pero el inconveniente tiende a elevar por la gluconeogénesis los niveles de glucosa. Los interferores, cualquiera que se utilice, pero principalmente el alfa, es el que puede favorecer gluconeogénesis. Ahora el interferón pegilado favorece menos ese efecto. Se pueden dar para tratar algunas patologías como esclerosis sistémica, por ejemplo, pero también tener el cuidado de estar monitorizando los niveles de glucosa.
Y algunos otros medicamentos vale la pena que ustedes, antes de que etiqueten a la persona, vayan a la referencia de farmacología para ver si tienen efecto gluconeogénico. Otras alteraciones o asociaciones son definitivamente la diabetes, que ya desde la etapa intrauterina por destrucción del páncreas se lleva en la embarazada. No confundir a estas alteraciones con el diabético tipo 1, que en etapas tempranas se detecta. Estos recién nacidos, desafortunadamente ya desde que nacen, por esa destrucción selectiva mediado por agentes infecciosos, ya nacen con niveles alterados. El que más se ha asociado es la rubiola, que además de alteraciones cardíacas a nivel del ojo, también conlleva a destrucción de las células pancreáticas. Entonces, además de evitar las condiciones teratogénicas a nivel del corazón, también es uno de los objetivos la vacunación, evitar que el producto nazca con diabetes asociada a este patógeno. El citomegalovirus es una partícula oportunista. Tiene que estar el paciente inmunocomprometido o al menos un conteo linfocitario bajo. En el embarazo hay personas susceptibles que su sistema inmunológico se altera y son muy dadas a que se exprese este virus. Nosotros tal vez lo hayamos tenido en el transcurso de nuestras vidas y salgamos positivos a IgG para esta partícula, pero ni siquiera nos enteramos porque es oportunista. Pero en el caso del embarazo, como la inmunidad se tiene que modificar para que no haya rechazo fetal, en algunas mujeres susceptibles puede ingresar este virus y dar alteraciones selectivas. Recordemos que este virus es muy heterotrófico. Puede estar y desarrollarse en el sistema nervioso central, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, por todos lados, y no está por demás el páncreas, que puede afectar. Entonces también es importante considerar esa posibilidad y algún otro patógeno que tal vez no sea tan frecuente, pero que pueda modificar en ese aspecto. Estos son los síndromes de resistencia primaria, principalmente mediados por autoanticuerpos. Son poco comunes, poco frecuentes. En el síndrome del hombre rígido, son individuos que se generan autoanticuerpos en contra de las uniones mioneurales. Y al estar esa afección, no pueden realizar bien la sinapsis y por ende el movimiento muscular, y pareciera que los movimientos les cuesta trabajo por la rigidez generalizada. Esos individuos favorecen también autoanticuerpos en contra de la insulina y en contra de los receptores de insulina. Hay otra condición menos frecuente, más no imposible, en donde única y exclusivamente se generan autoanticuerpos en contra de los receptores de insulina. Ahí sí sería un defecto de receptor, como lo comentamos hace tiempo. En esos individuos, una vez que se han demostrado los autoanticuerpos, vale la pena dar manejo con esteroides o inclusive con inmunosupresores para bloquear esa respuesta de anticuerpos y ver tanto las manifestaciones en el caso del hombre rígido como también de diabetes se modifican con el uso de estos fármacos. Entonces son condiciones raras, pero también pueden estar en ese aspecto. Y tocante a alteraciones ya bien establecidas, también síndromes genéticos, con el simple hecho de que tengan esta alteración, favorecen anormalidades en la producción, en la liberación o inclusive en las características de la insulina, pero no en todos. Eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Cuántos pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down llegan a una sobrevida de 30, 40? El otro día, sin mentirles, en el Seguro Social, llegó uno de 65 años. Yo hasta me sorprendí, dije, la sobrevida es, según la literatura, 30, 40 años, y esta persona, muy bien cuidado, de 65 años. Entonces, no todos pueden tener ese defecto en la producción o en las características de insulina, pero por el simple hecho de tener esta alteración, si ustedes detectan, va a ser diabetes asociada
a cada una de estas alteraciones. En el síndrome de Klinefelter, por ejemplo, son individuos demasiado altos, tienen también alteraciones testiculares, el del Turner en cuanto a al cuello alado y algunas otras condiciones menos frecuentes. No quiero que ustedes se las aprendan de memoria, pero sí definir que si tienen esas alteraciones que el genetista les puede estar comentando o que ustedes los ven raros, vale la pena enviarlos al genetista para que los determine de forma exacta. Con el simple hecho de tener estas alteraciones, no podemos decirles son diabéticos tipo 1, son diabéticos tipo 2, sino asociados secundarios o específicos a estas alteraciones. Otras también sería la corea de Huntington, el de Lawrence von Biedel, que dan insulinas anormales, la distrofia miotónica, también mediada por autoanticuerpos que van hacia la masa muscular, hasta la porfiria, principalmente por defecto genético de la acción de la insulina, puede darse el caso de diabetes. El síndrome de Prader-Willi es un síndrome no tan raro que a veces se confunde con obesidad exógena. Son individuos que tienen alterado el centro de la saciedad hipotalámica y entonces desde edades muy tempranas empiezan a comer de forma no controlada. Eso hace fenómeno de resistencia por el acúmulo de grasa a nivel abdominal y a la larga hacen agotamiento celular. Entonces son condiciones mediadas genéticamente. Y tocante a la diabetes gestacional, nada que ver con la tipo 2. Se da mayormente en el primer trimestre del embarazo para cuando ustedes tengan a la mujer embarazada con niveles de glucosa de 95 o más, deben ustedes sospechar. Y más si tiene factores de riesgo previos como sedentarismo, obesidad, que la mamá principalmente de esa paciente tenga o haya tenido diabetes tipo 2 o inclusive gestacional, debemos de monitorizarla de forma más estrecha. Son inclusive los rasgos en cuanto al control mucho más estrictos que comparándolo al resto de las diabetes. En ellas, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada debe de ser menor de 6.5 y en algunos países hasta menor de 6. ¿Sí? Es mucho más el criterio para el control en estas mujeres. Cuando ustedes tengan a la embarazada de más de 95, háganle la prueba de O'Sullivan, que puede darse a tragar de 75 o hasta 100 gramos de glucosa en agua, y a la hora de que sea sometido a esa carga de dextrosa o de glucosa, si sale por arriba de 140, es diabetes gestacional. A diferencia de la curva oral para el resto de los diabéticos, ustedes verán que en ellos es por arriba de 200. En la embarazada es a la hora de haber tomado la glucosa que sea mayor de 140. Entonces ya se haría el diagnóstico de diabetes gestacional. Y el tratamiento puede ser con biguanidas, pero idealmente y más en la población médica endocrinológica mexicana, se recomienda el tratamiento con insulina, porque la insulina que están generando esas embarazadas tiene fenómenos de resistencia y puede eso provocar un hiperinsulinismo compensador, haciendo que el feto se estimule en el efecto anabólico que tiene la insulina y por eso favorece productos macrosómicos. Cualquier recién nacido de 4 kilos y medio, pensemos en la posibilidad de que esa mujer estuvo con diabetes gestacional. Ya cuando se desembarazan, hasta un 10 a 15% al cabo de los años tienen esas mujeres el riesgo de volverse finalmente o ya generar diabetes tipo 2. Y es un punto muy importante, las embarazadas tienen un riesgo del 4% en cualquiera de sus embarazos de tener diabetes gestacional y no se consideran a las mujeres con diabetes previamente
con el término de diabetes gestacional. O sea, tienen que, previo al embarazo, no conocerse con diabetes, que es uno de los puntos importantes. Y considerando que los tres tipos que reúnen los criterios bioquímicos, el tipo 1, tipo 2 o asociado o secundario, el valor bioquímico es muy, muy importante. Todavía observarán libros de endocrinología o de alguna otra índole en donde decían que 2 pruebas de glucosa en ayuno por arriba de 140 daba el diagnóstico de diabetes. Estudios retinianos principalmente y glomerulares vieron que ya hay cambios por arriba de 126. Por eso de 140 lo movieron a 126. Es importante que el paciente que va a ser sometido a la prueba de glucosa en ayuno haga un ayuno entre 8 a 12 horas como máximo. Ni antes ni después de las 12 horas. Porque hay pacientes muy mañosos que para que no salga elevada la glucosa van con ayuno de 14, 15 horas y evidentemente hasta en ellos podemos encontrar niveles bajos de glucosa. Óptimamente son 10 horas, pero mínimo de 8 a 12 horas. Y debe de ser en más de 2 ocasiones al azar. Si el paciente les presenta, por ejemplo, 132 de glucosa, como su nombre lo dice, al azar, pueden agarrar un dadito, aventarlo y el número que salga le dicen que se lo hagan como tal. Si sale 2, al segundo día deben de hacer la muestra. También es importante que les comentemos que coman lo que acostumbran, porque de igual forma, si van a empezar a hacer restricción y a decir, no, para que me salga menos elevada, también va a ser falso esa medición. Entonces, comer lo que tienen acostumbrado en ayuno de 8 a 12 horas máximo. El otro criterio es que a las 2 horas de haber comido cualquier alimento resulte por arriba de 200 miligramos por decilitro, es diabetes hasta no descartar lo contrario. A veces achacan las personas de que comieron de más, que estuvieron cenando un día previo muchísimo, pero cuando nuestra insulina está en cantidades adecuadas y o biológicamente activa, no tiene por qué haber esas alteraciones. Recordemos, cuando es óptima en cantidad y en valor biológico la insulina, hasta 140 después de un alimento se eleva la glucosa. Si en cualquier individuo se eleva por arriba de 140 a 199, eso es denominada tolerancia anormal a la glucosa. Y la forma de poder determinarla precisamente es con la curva de tolerancia oral a la glucosa. Le dan 75 gramos y a las 2 horas se le hace la prueba. Si está en 141 a 199, es tolerancia anormal a la glucosa, o si están en Gringolandia, pueden decirle que es prediabético. Con 200 es diabetes. Ustedes dirían, ay, nada más por 1 miligramo ya. Sí, por algo se establecen los criterios. Y el otro punto o el otro criterio para establecer diabetes es que en cualquier momento haya comido, no haya comido, se haya espantado, se haya enojado, mayor de 200 miligramos, se es diabético. Pero es un punto muy, muy, muy importante, por favor. No debe de existir en el último punto proceso de inflamación en el individuo. Recuerden que la inflamación es un estado inespecífico en el cual se activan las citoquinas con el afán de favorecer un mayor ataque a lo que está ocasionando agresión. Y la inflamación no necesariamente debe de ser por proceso infeccioso, que si bien es lo más frecuente, no la infección solamente genera inflamación. Si hay una enfermedad autoinmune, va a haber inflamación. Si el paciente se infarta al miocardio o al cerebro, va a haber inflamación. Si el paciente se machaca por traumatismo del músculo, va a haber inflamación.
Si se liberan enzimas en el páncreas, va a haber inflamación. Si el paciente tiene gastritis o una úlcera en sangre, va a haber inflamación. Entonces, uno de los objetivos para cuando le salga por arriba de 200 es precisamente descartar que el paciente tenga proceso inflamatorio. Si hay proceso inflamatorio, ustedes deben de ser prudentes para decirle al paciente que tiene diabetes, porque el mismo proceso de inflamación puede ser el responsable de elevarlos a más de 200. Cuando hay inflamación, debemos de tener mayor cantidad de energía. Por eso es que se liberan las hormonas tiroideas, para que lata más rápido nuestro corazón, haya mayor bombeo y las células llegan al sitio del daño. También debe de liberarse el cortisol, porque si no existe ese modulador, las bacterias y nuestras mismas células de defensa podrían destruir el tejido sano. Y es por eso que se libera el cortisol, tanto para aportar mayor concentración de glucosa en nuestras células de ataque, tener disponible la glucosa, como también inhibir la actividad de los linfocitos, principalmente B, en ese aspecto. Y el cortisol es completamente gluconeogénica. También se va a estar liberando el glucagón para tener mayor aporte de glucosa en esas células que están atacando, que están defendiendo. E inclusive la misma hormona del crecimiento se libera con el afán de favorecer la gluconeogénesis, proporcionar mayor reserva de glucosa. Es de ahí que ustedes observarán o les referirá a su mamá o su abuelita que ustedes crecieron cuando se enfermaron de gastroenteritis, por ejemplo, de bronquitis, precisamente porque se libera la hormona del crecimiento. Entonces, en ese punto no debe de existir inflamación. Cuando ustedes observan al paciente que está más de 200 y hay inflamación, a ese estado se le denomina pretolerancia anormal a la glucosa. Pretolerancia anormal a la glucosa. Y a diferencia de la tolerancia normal a la glucosa, esos individuos, una vez que ha cesado el proceso inflamatorio, vuelven a la normalidad de sus cifras de glucosa. Y a diferencia de los tolerantes anormales a la glucosa, ellos no tienen riesgo al cabo de los años a tener diabetes tipo 2. Entonces, mucho ojo, sean precavidos en el diagnóstico y más si hay proceso inflamatorio de decir al paciente que es diabético. Si de por sí a nosotros, ¿sí? ¿Oigo? Tengo una pregunta. Los resultados pues de la glucosa se pueden ver alterados por el estrés o estado emocional, entonces. Sí, pero no tanto como en un proceso inflamatorio. Posiblemente en esas condiciones haya única y exclusivamente glucosa alterada en ayuno, que obvio no rebase los 126. Si ya en varias ocasiones o más de 2 sale por arriba de 126, definitivamente es diabetes. Por eso la glucosa alterada en ayuno, que de momento sale normal y de momento ponle 120 y de forma repetitiva, ideal es que le hagas curva de tolerancia oral a la glucosa. Y eso te va a dar la pauta para que digas, ¿es tolerancia normal o ya es diabetes? Todo individuo, y qué bueno que ahorita lo preguntas, Eduardo, que en un momento tenga más de 126 y en otro momento normal, hagan curva de tolerancia oral a la glucosa. O en aquellos individuos que siempre tienen entre 111 o 125 de glucosa. Puede, como bien lo comentas, estar sometido a estrés, tener una dieta excesiva. Por eso, inclusive hasta en el tratamiento no farmacológico de la diabetes, precisamente es evitar esas condiciones nocivas al paciente. Entonces, si tienen entre 111 a 125 la mayoría de las veces, o en una ocasión más de 126 y en otra normal, hagan curva de tolerancia oral a la glucosa. O si tienen más de 200
en cualquier momento y ustedes dicen, no, no tiene factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, y veo que tiene infección en el pie, posiblemente ese proceso inflamatorio mediado por inflamación es eso que se denomina pretolerancia normal a la glucosa. No sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, Doc, gracias. Entonces, sean prudentes, por favor, a la hora de que den el diagnóstico, porque muchos pacientes se deprimen. Si notan que va a suceder eso, es preferible que los manden al psicólogo, ya si se deprimen muchísimo, inclusive al psiquiatra para fármacos. Y ahora que ya está la tecnología cada vez más accesible, antes era demasiado cara, la hemoglobina glucosilada no es un recurso para escrutinio. Si, por ejemplo, una glucosa en un laboratorio barato, llámese, hay uno que cada ratito usa la gente, Salud Digna, pónganle que les cobre 20 o 50 pesos como máximo, una hemoglobina glucosilada tal vez esté en 300 o 400, es una diferencia bastante importante. Pero lo que podrían hacer, si tienen duda de que hay inflamación en este último punto y no quieren someterlo a la curva de tolerancia normal a la glucosa, podrían solicitarle hemoglobina glucosilada. Hace 10 años, además de control diabético, ya también se considera una prueba diagnóstica para diabetes, a excepción de que se haya descartado hemoglobinopatías. Si hay alteraciones en las cadenas de hemoglobina, como en la talasemia, en la esclerocitosis, en la lepranocitosis, en la esferocitosis, en la leptocitosis, no es de utilidad la hemoglobina glucosilada. En esos casos, no la usen, no la recomienden. Pero para el resto de la población, sí es de mucha utilidad. Nos da el promedio de la glucosa de acuerdo a cómo se une la glucosa. La glucosa tiene que ver con la toxicidad precisamente a la unión reversible e irreversible a proteínas. Hay una unión enzimática y no enzimática. A la unión, a las proteínas se le llama glicación o glucosidación. La enzimática hasta cierto grado es menos dañina, pero la no enzimática por los gradientes de concentración y la unión y afinidad es la que sí puede transformar a las proteínas. Por eso es que se daña el glomérulo, los capilares retinianos, etcétera, etcétera. Esa glucosidación no enzimática es la que origina el daño finalmente. Y, por ejemplo, en el eritrocito está la hemoglobina, que finalmente es una globina, es una proteína, que tiene dos cadenas, la alfa y la beta. En la cadena alfa, o también a veces le llaman cadena A, hay una porción en donde se une de forma irreversible, ya no se desune. Es la denominada región 1C. Por eso hemoglobina HbA1c, que es donde se une irreversiblemente. Si hay concentraciones entre 70 a 100, por ejemplo, se va a unir entre 4 a 5.2. Todavía hay laboratorios que en la hemoglobina glucosilada ponen los valores de referencia aceptables o normal de 4 a 6. Pero actualmente los endocrinólogos están sugiriendo que se les cambie los valores de referencia, que sea de 4 a 5.2, los valores para decir el paciente ha estado teniendo entre 70 a 100 miligramos de glucosa en ayuno o en cualquier momento. Recuerden que esa unión va a estar en relación a un 60% en los niveles de glucosa en ayuno y el 40% en los niveles de glucosa postprandial. Si se dan cuenta, es más la afinidad de unión con la glucosa en ayuno. Por eso a veces en la mayoría de los médicos nos interesa más tenerlo controlado en ayuno que postprandial y nos olvidamos del control postprandial, que sí debiera de darse el caso, aunque sea
un 40% de la relación de la hemoglobina glucosilada. Entonces, lo que se está recomendando respecto a la hemoglobina glucosilada es de que estén los valores hasta 5.2. Si tiene menos de 4, posiblemente el paciente muchos días estuvo con hipoglucemia. Si tiene de 5.3 a 6.4, lo podemos etiquetar como tolerante anormal a la glucosa. Si tiene 6.5, es diabético. Entonces, por eso la hemoglobina glucosilada nos sirve tanto para diagnóstico, aunque sea una prueba todavía cara, como para cuando hay duda en esa glucosa por arriba de 200 que surgió a cualquier horario. Si tiene 6.5 o más, definitivamente esa persona 3 meses atrás ya tenía como tal diabetes. Si tiene 5.2 a 6.4, tolerancia anormal a la glucosa. Si esa persona que de momento sale de 250 y tiene en valores normales, esa elevación probablemente sea en respuesta a la inflamación. Entonces ahí también deben de ser prudentes, que si es mucha la elevación de la glucosa durante que lo están tratando, monitorizando, aunque no sea diabético, ahí pueden darle dosis bajita de insulina, ya sea la regular que todo el mundo le llama rápida, o alguna ultra rápida como la Lispro, Aspar o Glulicina, aunque no sea diabético, pero para corregir y llevar a la normalidad esa glucosa que se está elevando con el proceso inflamatorio. Entonces, no sé si quedó claro los criterios bioquímicos para el diagnóstico de diabetes y al menos de ese estado intermedio que es la tolerancia anormal a la glucosa. ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda al respecto? ¿No? Doc, ¿las proteínas pueden elevar la glucosa? No, no para nada. Tendría que el paciente estar demasiado caquético para ya estar usando a las proteínas como sustrato energético, toda vez que ya se acabaron las grasas para liberar ácidos grasos. No, pero si comemos nosotros proteínas, no, para nada. Se utilizan para síntesis proteínica de nuestro cuerpo, al contrario, es benéfico. Debemos de comer de 0.5 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas, ya sea vegetales o animales. Y en un deportista hasta 2 a 2.5 si es que tiene mucho recambio, mucho esfuerzo muscular. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctor, una pregunta. ¿En qué punto Sí. una neoplasia nos puede afectar para este diagnóstico? Sí, porque las neoplasias precisamente como los antígenos que se transforman, que se modifican en esas células anaplásicas o neoplásicas se modifican, nuestro sistema inmunitario, principalmente linfocitos B, pero más los linfocitos T, las detectan y empiezan el proceso de destrucción. Se supone que mientras tengamos nuestros linfocitos bien, en cantidad y biológicamente activos, ni siquiera nos enteramos de las células que destruyen día con día. Un patólogo comentaba de que hasta 1 millón de células malignas producimos, pero mientras estén esas células óptimas, ni siquiera nos enteramos. Ya cuando por causas desconocidas ya no las controlan, entonces hay otros mecanismos que ya van a salir a flote. Los mismos macrófagos van a tener que fagocitarlas, los neutrófilos, etcétera, favoreciendo precisamente un estado inflamatorio. Por eso las neoplasias, y mientras más rápido el recambio sea y genere necrosis del mismo tumor, esa necrosis tiene que ser fagocitada, entonces se genera un estado inflamatorio. Por eso los pacientes con cáncer que son diabéticos pueden descontrolarse, o los que tentativamente no eran diabéticos pueden expresar por las neoplasias. Mientras más agresivas, más posibilidades de que se eleven sus niveles de glucosa. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, doctor. ¿Ninguna otra pregunta? Yo tengo otra, doc. Sí, ¿La fibra dietética tiene algún beneficio en la gente diabética? sí, por supuesto.
nopal, soconostle, uña de gato, no sé cuántas plantas, las fibras se han visto que inhiben a las alfas glucosidasas, como lo hace la carbosa, el miglitol también. Pero en el caso del nopal, se tendría que comer 2 kilogramos para el efecto de la carbosa, de 50 miligramos. Y aún así, como esos fármacos inhiben las alfas glucosidasas, tienen una potencia muy baja, de 0.5 de reducción de la hemoglobina glucosilada. Ya inclusive están queriéndola sacar del cuadro básico, al menos del seguro, la carbosa, porque tiene muy poca potencia farmacológica. Pero obviamente en casos de diabetes leve o no tan agresiva, pueden darlo como monoterapia. El mismo psyllium plántago en sus componentes inhiben algo las alfas glucosidasas. En teoría, cualquier fibra puede inhibirlas. Las fibras sintéticas también, por ejemplo, las que venden en farmacia o así. Sintéticas, no sé la verdad. Bueno, esas que como simifibra o que, bueno, que venden pues. Ideal, no las recomendaría, y más si son sintéticas. La verdad desconozco, pero ya desde que dicen sintéticas, definitivamente yo no las recomendaría. Ok, Doc, gracias. Bueno, y considerando que la diabetes tipo 1 y tipo 2 son las diabetes, por decirlo así, más frecuentes, vale la pena hacer esa diferenciación de una a otra. Si nacen gemelos idénticos u homocigotos, pero son separados y criados de diferente forma, si uno expresa diabetes tipo 1, el otro puede tener la enfermedad en un 50%. A diferencia del diabético tipo 2, si su gemelo homocigoto tiene diabetes tipo 2, el otro va a expresar al 100%. De ahí que hay mayor peso en ese sentido de decir que la diabetes tipo 2, que antes se consideraba multigénica, poligénica o multifactorial, tiene que ver mucho con la expresión genética. Inclusive en nuestra etnia mexicana se ha establecido, si el papá o la mamá tiene diabetes tipo 2, haber un riesgo de 30% tan solo por tener ese tipo de familiares. Y definitivamente en esta condición de gemelos homocigotos se evidencia más esa situación. La otra es que en el diabético tipo 1 sí vale la pena solicitar antígenos de histocompatibilidad leucocitaria. Todos y cada uno de los seres vivos, ya sea en sus membranas como en las células eucariotas o en sus paredes como las procariotas, como las bacterias, etcétera, tienen polipéptidos o secuencia polipeptídicas de tal forma que hace que sea exacto para cada ser vivo. Por eso nosotros al tener esa secuencia antigénica, aunque estemos reproduciendo, por decirlo así, células, nunca va a pasar nada. Si, por ejemplo, nos quitan un pedazo de la piel y nos lo inyectan de forma estéril a la sangre, no va a pasar nada porque es parte de nuestro cuerpo. Pero si quitan un pedacito del primo, del hermano y nos los inyectan, esa secuencia antigénica va a existir, aunque se parezca mucho a la de nosotros, y empieza a destruirlo nuestro sistema inmunológico. Por eso en el paciente diabético tipo 1 vale la pena ver esa secuencia antigénica. Si están el DR3 y DR4 como secuencia antigénica, ellos tienen mayor riesgo de tener diabetes tipo 1. En el diabético tipo 2 no se ha visto ninguna asociación en ese sentido. Si en el paciente diabético tipo 1 que todavía no tiene manifestación se le hiciera una biopsia, va a haber inflamación de los islotes de Langerhans y por lo tanto podemos decir que ese paciente está formando autoanticuerpos. En el caso del diabético tipo 2 no existe esa condición. Por otra parte, en el diabético tipo 1, ya sea anticuerpos, anti-GAD, anti-islotes de Langerhans o anti-insulina, podemos encontrarlos y en el otro para nada. Entonces sí vale la pena comentar, mencionar estas asociaciones con respecto a las diabetes más frecuentes.
Entonces, esta clasificación finalmente fue en relación a que se tuviera una cosa muy exacta para que ustedes clasifiquen al paciente. Ustedes se darán cuenta que la clasificación de enfermedades, el 6-10, que ahorita la mayoría de los hospitales particulares ya lo empiezan también a tener, es un sistema de clasificación bastante obsoleto, demasiado absurdo. Hay diagnósticos que, créanme, no sé para qué los ponen, pero basándonos en la norma oficial mexicana lo tenemos que utilizar. Para nada que ver con esta clasificación que sugieren los endocrinólogos y los mismos diabetólogos. Ustedes cuando manejen ese instrumento de clasificación de 6-10, se darán cuenta que nada que ver con la clasificación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces, tomando en cuenta la hora, híjoles, es que por más que quiero hacerlo corto y rápido, sí hay la necesidad de tocar esos detalles. Entonces, la próxima semana vamos a ver ya el tema 4 de ustedes y sigo con el siguiente tema mío. Como en cuanto a testículos se refiere, al menos es muy raro o de difícil abordaje para cuando hay hiperfunción testicular, va a ser, creo yo, un tema un poquito corto para que puedan expresarlo, elaborarlo o exponerlo a sus compañeros. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor.